Buenos días, gracias por participar en este webinar de Descubriendo al Nuevo Consumidor, tendencias que revolucionan la industria. Este espacio está liderado por Yalutech de la mano de sus aliados Syntec y Yalo. Yalutech se dedica a apoyar a las empresas de toda Latinoamérica en el diseño e implementación de proyectos de transformación digital a través de estrategias de comercio conversacional. Hoy estaremos compartiendo este espacio con Syntec, firma de consultoría con más de 30 años de experiencia en América Latina, con amplia capacidad de incorporar prácticas innovadoras, top talent y tecnología digital a la oferta de servicio de sus clientes. Mi nombre es Sofía Santiago, Account Executive en Yalutech, y hoy estaré conduciendo una conversación que nos llevará a conocer las nuevas tendencias de los consumidores y las estrategias para cautivarlos, retenerlos e incentivarlos a adquirir productos y servicios. Para este webinar nos acompaña Arturo Iberri y José Ramón Araguainamo José Iberri de Syntec y José Ramón Araguainamo de Yalutech. Les dejo un pequeño video para poderlos presentar mejor. Los consumidores están evolucionando constantemente a raíz de diversos factores que impactan en su estilo de vida. La democratización de Internet y servicios en línea. Un estilo de vida y laboral más dinámico. Impulso a consumir nuevas experiencias. Concientización sobre la salud y el bienestar mental. Esto ha provocado que los consumidores adopten nuevos hábitos de compra. Búsqueda y comparación constante, no solamente del producto, sino de experiencias de otros consumidores. Generación de una conexión emocional con las marcas, basado en la alineación de valores entre empresas y consumidores. Requerimiento de una atención ágil y constante entre múltiples plataformas. Las empresas abordan estos cambios mediante tres grandes acciones: desarrollo de una oferta de valor, mensajes y promociones personalizadas, diseño de experiencias de compra memorables a lo largo de canales físicos y digitales, implementación de modelos de atención ágil y significativa, con un balance entre tecnología y atención humana. El día de hoy, Yalutech, líder en soluciones digitales para el comercio en Latinoamérica, Yalo, plataforma líder de comercio conversacional, y Syntec Consulting, firma de consultoría con más de 35 años de trayectoria, presentan Descubriendo al Nuevo Consumidor, tendencias que revolucionan las industrias, donde se dará a conocer cómo el modelo Phygital Omnichannel empoderado por comercio conversacional combina de forma óptima el valor de las interacciones físicas y digitales para brindar a estos nuevos consumidores una experiencia memorable y una conexión con la marca. Presentamos a nuestros speakers del día de hoy: José Araguainamo, socio fundador y CCO de Yalutech, con más de 15 años de experiencia, experto en estrategia corporativa e innovación transformacional. Arturo Iriberri, director de Syntec Consulting, con más de 14 años de experiencia, experto en estrategia comercial y transformación holística de las organizaciones. Para abrir esta conversación, vamos a dar paso a Arturo, quien nos va a contar cuáles son las tendencias de los consumidores. Muchas gracias, Sofía. Voy a compartir pantalla en un segundo. Vale. Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento de participar en este foro. A lo largo de toda mi experiencia y con la breve presentación, a lo largo de estos 13 años de experiencia, he logrado vivir, digamos que la transformación del consumidor desde dos puntos de vista. Uno es desde el propio, evidentemente he evolucionado como consumidor, tanto yo como la gente cercana a mí, y por otro lado he visto cómo organizaciones han transformado sus modelos operativos para poder atender las necesidades de los consumidores. Para mí hay tres grandes detonadores en la evolución del consumidor.
Uno, sin duda tenemos una nueva generación con diferentes características. Lo segundo es el entorno digital en el cual hoy vivimos, el cual acelera y habilita nuevas capacidades, ¿no? Y nuevos requerimientos, nuevas experiencias. Y lo tercero, para mí es la pandemia. La pandemia trajo y aceleró el tema digital de manera importante y eso hace que las necesidades del consumidor, las expectativas del consumidor hayan evolucionado de manera más rápido de lo esperado. Anteriormente hablábamos de un consumidor el cual era fiel a ecosistemas físicos y era muy fiel a los puntos de venta a los cuales visitaba o las tiendas que visitaba. Eh, y esto está reflejado en los números que ustedes ven en pantalla. 67% de las personas preferirían, ¿no? Ese es el consumidor fiel hace años, preferirían tiendas físicas de confianza. ¿Qué significa confianza? Recuerden cuando íbamos nosotros a la tiendita donde nos atendía María, y pues María era quien nos atendía de toda la vida. eh, y ya teníamos inclusive una relación con esa persona, con esa tienda. Si íbamos a un supermercado, pues íbamos al mismo supermercado de siempre, donde ya sabemos cómo estaban organizadas las tiendas, los pasillos, los anaqueles, etcétera, y era mucho más fácil hacer la compra en ese momento para nosotros, ¿no? Ahora, en el pasado también el consumidor era lealtad a las marcas y no necesariamente al producto. Voy a poner un ejemplo. Si una familia entera tomaba alguna bebida de cola, ¿no? Pues toda la familia tomaba esa marca, sin importar el producto, era fiel a la marca y toda la familia consumía esa marca, ¿no? Y esa marca vamos a llamar que se heredaba de generación en generación. Y hablando de generación en generación, también la forma en la cual consumíamos, ¿no? Era a través de la influencia de nuestros allegados, de las personas más cercanas, familia, amigos. Por otro lado, también consumíamos mucho publicidad masiva. Eh, Todo lo veíamos en la televisión, había grandes inversiones en temas de marketing, en publicidad masiva, o también en el punto de venta, eh, comprábamos de acuerdo a lo que veíamos en el punto de venta, lo más llamativo, etcétera. Por otro lado, la forma en cual compraban los consumidores anteriores, lo podemos llamar que era una compra más indulgente, es decir, no era una compra tan informada, era una compra más de impulso. Yo iba al punto de venta, al canal moderno, autoservicio, y si se me antojaba, lo compraba, ¿no? Pero si me hacía daño, si era eco-friendly, etcétera, no necesariamente pasaba de esa manera anteriormente con los consumidores. Cuando volteamos a ver la parte digital, bueno, hace años existían únicamente portales web donde no necesariamente lo usábamos, bueno, se usaba mucho para marketing, pero no necesariamente se utilizaba para interactuar con el cliente, que fuera un canal de venta, etcétera. Y eso le sumamos que el consumidor anteriormente estaba casi negado a compartir información confidencial, ¿no? Si hoy lo contrastamos, hoy compartimos inclusive dirección, sexo, edad, etcétera. Antes era impensable. Antes inclusive compartir el correo electrónico, la gente o el consumidor dudaba en hacerlo, ¿no? Y por último, el consumidor estaba dispuesto a esperar. Hoy parece que hay un sentido de urgencia y de inmediatez. Antes si te decían, bueno, pues el proveedor me puede entregar mi producto en 2 semanas. El consumidor antes estaba dispuesto a esperar porque le entregaran el producto. Eso es un poco de la visión del consumidor fiel del pasado, pero con estos tres detonadores que les comenté al inicio, ese consumidor ha evolucionado y evolucionado, yo le diría que es un consumidor insaciable, ¿no? Con búsqueda continua, búsqueda implacable, siempre buscando la mejor experiencia, los mejores productos de acuerdo a la ocasión del consumo. Y esto es importante, la ocasión de consumo, antes tal vez la ocasión de consumo eran menores, ahora la ocasión de consumo hay tanta diversidad que la manera de comprar en cada una de ellas es diferente. Entonces, ¿cómo es el nuevo consumidor? ¿Cómo es este nuevo consumidor que busca continuamente una mejor experiencia? De entrada, eh, hay una alta expectativa de una personalización de los servicios y un modelo de compra única, ¿no? Hay modelos como, si pensamos en Nespresso, ¿no? Cuando vamos a Nespresso, ¿no? La atención es súper personalizada, punta a punta, con las necesidades del cliente, cuándo lo toma, qué le gusta, y eso es lo que espera hoy el cliente.
cuando hablamos de los atributos de los productos y ya no de marcas, ¿no? Ya el cliente se preocupa el cliente se preocupa por las características del producto, es decir, si es un producto bajo en calorías, eh, si es un producto amigable con el medio ambiente. Por otro lado, hoy en la era digital, ahí hay un fact, ¿no? Tenemos 3 horas al día en los cuales estamos conectados a medios digitales. Medios digitales hablando de plataformas online, redes, páginas web, WhatsApp. Y es inminente que hoy el consumidor sigue valorando el mundo físico, ¿no? La atención física, pero también ya tiene una gran adopción del tema digital. Estamos evolucionando, no significa que todo Latinoamérica sea totalmente digital, pero hay un gran avance en la adopción digital y el consumidor ya lo está requiriendo como un must-have dentro del portafolio, ¿no? De servicios que da una compañía. Ahora, hablamos un poquito de las recomendaciones, ¿no? ¿Cómo comprábamos antes? Pues con la recomendación de la mamá, del tío, de los amigos, etcétera. Hoy la forma en la cual consumimos es a través de influencers, ¿no? Es gente que parece que tiene una opinión válida en el mercado y que consumimos esa opinión para nosotros tomar la decisión de comprar un producto u otro producto. Y además, a contraste del consumidor anterior, que era más indulgente y que tal vez no había mucha investigación respecto a lo que iba a comprar necesariamente, hoy es un fact que los consumidores tienen mucha más información a disposición, lo cual investigan más antes de comprar un producto, comparan más y cuando hablo de comparar pueden comparar hoy fácilmente a través de una app. Simplemente pensemos en Amazon. Amazon tú pones un producto de botella de plástico, ¿no? De botella para shampoo. Y nos aparece una oferta bastante amplia. Podemos comparar los productos, las características, el precio, cuándo me va a llegar, etcétera. Entonces, esa configuración, esa comparación de la compra es mucho más planificada para el consumidor actual. Ahora, evidentemente, estas nuevas características del consumidor llevan a ciertos desafíos a las organizaciones, los cuales me ha tocado acompañar a esas organizaciones en esa transformación. Y evidentemente implica evolucionar los modelos de servicio para poder atender esas necesidades. Ahora, aquí en resumido hay 5 desafíos. Algo que tenemos que lograr con los consumidores es mantener una conexión emocional. ¿Qué significa eso? No se trata ahora solo de vender un producto y de manera transaccional. Se trata de cómo conecto yo con la empresa a la que le voy a comprar, cómo conectan conmigo, si tiene la filosofía que yo tengo, los intereses que yo tengo para realmente comprar en esa organización, ¿no? Lo segundo es, evidentemente, las organizaciones al tratar de atender tantas necesidades, tanta diferencia, tanta diversidad, eh, evidentemente esto tiene un costo alto, ¿no? Y las organizaciones tienen que buscar modelos que les ayuden a optimizar tanto los costos como impulsar la venta para poder sostener estos modelos. Denme un segundo. Creo que me acaban de decir que se ve apenas la pantalla cortada. Ahí se veía perfecto, Arturo. Ah, mil gracias. Ya ven la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces, lo que yo decía es, evidentemente los consumidores, atender a los consumidores ahora es más caro
y las empresas tienen que encontrar la forma de cómo optimizar los costos para generar modelos operativos que atiendan a esas necesidades y que además se paguen a través de, el incremento en ventas, ¿no? El siguiente desafío es cómo facilitamos la toma de decisiones para que el consumidor me compre a mí. Evidentemente hay una gran oferta de productos allá afuera. ¿Cómo hago que el cliente rápidamente cache la oferta de valor de mi producto y pueda tomar la decisión de hacer la compra? El cuarto desafío es asegurar una experiencia de compra y servicio impecable. Eso suena sencillo, pero si pensamos desde que conocemos una marca hasta que el producto está en nuestra casa o en nuestras manos, todo ese customer journey parece acotado, hay muchos puntos de interacción en los cuales el cliente tiene que sentir una experiencia única, una experiencia que conecte con la compañía, que no tenga fricciones a lo largo del camino y que yo tenga una satisfacción al final del producto que compré, o el servicio inclusive, ¿no? Y vencer fricciones organizacionales. Toda esta transformación hacia una organización es una gran transformación y eso implica muchos cambios de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de procesos, tecnología, organizaciones, y ese cambio, esa gestión del cambio dentro de una organización para poder evolucionar, que también es un desafío grande dentro de las organizaciones para atender a los consumidores. Ahora, las empresas que han logrado avanzar, ¿no? O romper estos desafíos que existen allá afuera, han logrado entender que los modelos multicanales ya no son más una vía para poder operar, ¿no? Hoy hablamos de un concepto que se llama Phygital Omnichannel y hay una gran diferencia entre ambos, ¿no? El modelo multicanal son canales físicos o digitales. El único tema es que en realidad están desconectados entre ellos. Son experiencias aisladas, cada uno tiene un objetivo en particular. Hay experiencias distintas en cada uno de los canales. Cuando tratamos de migrar de un canal a otro, vemos que tal vez no es la misma experiencia, no están conectados, no tienen la misma oferta, no tienen los mismos tal vez precios, etcétera. Además, la tecnología está también desvinculada, es decir, yo puedo comprar para el canal moderno o el autoservicio de una manera a través de una aplicación y cuando yo me voy al canal tradicional, la experiencia a través de la plataforma y las herramientas que hay o no están habilitadas o tienen otro propósito. La oferta de valor es mucho más acotada entre los canales y por último, las organizaciones por canal compiten entre sí. Eso es algo muy relevante que vemos en este tipo de modelos multicanales. Siempre el autoservicio pelea con el canal tradicional, entonces es una batalla constante y con el canal de conveniencia es una batalla constante de canibalización de quién se queda con el consumidor. Cuando vemos del otro lado un modelo Phygital Omnichannel, es cómo podemos integrar realmente esta experiencia integrando el mundo físico y el mundo digital. ¿Esto qué significa? Yo, si le compro a una empresa a través de diferentes canales, ¿cómo tengo una experiencia homologada en este Customer Journey que hablamos desde que yo conozco a la empresa hasta que tengo el producto en mis manos? ¿Cómo a través de medios físicos y digitales puedo tener una experiencia única, sin fricciones y al final que satisface mi necesidad, ¿no? Todo el ecosistema tecnológico tiene que estar integrado, la organización tiene que estar buscando los mismos objetivos sin trabajar, digamos que en silos para llegar a un objetivo. Y evidentemente hay un trabajo detrás de la conexión tanto estratégica, táctica y operativa para conectar los procesos y habilitar estos modelos Phygital Omnichannel. Evidentemente hay beneficios detrás de ambos modelos, pero el beneficio es significativamente más relevante en los modelos Phygital Omnichannel. Vemos dos tipos de beneficios. Uno es en tema de costos. Las sinergias que hay en costos en los modelos omnicanales son mucho mayores. Estamos hablando de un 7.5% versus un 0.2%, lo cual es relevante. Cuando vemos el crecimiento anual en ventas en un modelo en el cual está conectado, conecta con el cliente, conecta con su expectativa, hay un incremento de 9.5% en ventas, ¿no? Ahora, ¿qué significa o qué capacidades tienen estos modelos Phygital Omnichannel? Aquí hicimos un resumen de 6 grandes capacidades. Dentro de esas 6 grandes capacidades tenemos ciertas soluciones, ¿no? Voy a darles el ejemplo de algunas, no necesariamente voy a pasar por todas, pero la primera es estrategia unificada e innovación continua. Creo que ya he hablado mucho de
tenemos que asegurar que sea una experiencia seamless y para eso tenemos que conectar desde la estrategia, ¿no? Hasta la operación, conectar los puntos para que sea eh, seamos exitosos en la estrategia. Además, hay que innovar continuamente. Las necesidades del consumidor van cambiando una y otra vez y tenemos que estar a la vanguardia entendiendo cuál es la necesidad del consumidor, qué es lo que está pidiendo, qué tipo de servicios, qué tipo de productos, qué es lo que realmente valora. Y esto se aterriza en hipersegmentación de la propuesta de valor. Realmente entender los diferentes clientes consumidores que tenemos, ¿no? Para poder hacer una propuesta aterrizada. Y este tema de one size fits all, eso ya se acabó, ya se quedó muy en el pasado. Y hoy las propuestas de valores tienen que ser totalmente diferenciadas para diferentes segmentos de clientes que tengamos. Lo segundo es analítica 360 del consumidor. Hoy la cantidad de información que procesamos, bueno, no necesariamente procesamos, ¿no? Que existe es brutal, ¿no? Los productos que prefiere, qué es lo que prefiere, qué es lo que ve, ¿no? Con redes sociales. Hoy tenemos tanta información, el perfil del cliente con sexo, edad, dónde vive, etcétera. Eso tenemos toda esa información y lo importante no es tenerla, lo interesante es cómo lo procesamos para poder generar valor a través de la información. Aquí hay un ejemplo que se llama pedidos sugeridos en tiempo real. De hecho, más adelante, comercio conversacional tiene esa facilidad, pero básicamente es cómo yo con la información que tengo le hago esa experiencia más rápida al cliente y le digo, mira, yo te conozco perfectamente, te doy, esto es lo que tú necesitas. Yo sé que tú me vas a pedir estos productos, lo quieres en este tiempo y te lo voy a entregar dado que te conozco, ¿no? Entonces, es importante apalancarnos de la información que tenemos para generar una ventaja competitiva. Reinversión de la experiencia, y aquí es donde entra la relevancia del comercio conversacional. Para mí, comercio conversacional es un gran puente entre lo físico y lo digital, ¿no? Lo digital, digamos que nos permite, si me voy al extremo de las aplicaciones, ¿no? Nos deja interactuar, pero no hay realmente un contacto con alguna persona o algún toque personal dentro de la conversación de una aplicación. Si me voy al otro extremo del mundo físico, bueno, se queda muy tradicional en la forma en la cual se atiende. Para mí, comercio conversacional es perfectamente un vínculo con diálogo de valor que conecta el mundo físico con el mundo digital a través de el toque humano, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más de comercio conversacional. Cadena de suministro customer driven. ¿Esto qué significa? Está perfecto que queramos atender todas las necesidades del consumidor, pero ¿esto qué implica hacia adentro? Cuando hablamos de modelos de entrega multiplataforma, ¿no? Que es el ejemplo que les quiero traer, hoy cómo atendemos a los clientes no debe de ser con las capacidades que yo tengo. Es decir, si el cliente quiere que le entregue 48 horas, bueno, pues ni modo. O sea, yo puedo atender yo le entrego una vez a la semana y no puedo atenderlo de otra manera. Eso en realidad no es tan customer centric y no es lo que hoy están esperando los consumidores que hagamos. Entonces, ¿cómo en realidad cambiamos nuestra cadena de valor con visión customer centric en la cual si un cliente el día de mañana quiere entregar 24 horas, cómo yo genero flexibilidad dentro de mi organización para poder adaptarme a lo que realmente el cliente quiere y no a lo que yo realmente puedo ejecutar? Colaboración integrada de punta a punta. Esto es una conexión estratégica desde lo estratégico hasta lo operativo. ¿Cómo aseguramos que esta visión omnichannel digital a través de objetivos en común, objetivos estratégicos, metas, KPIs, incentivos de la gente, la fuerza de ventas y hacia atrás, está conectado para asegurar que esta visión digital omnichannel se conecta con la realidad? Y por último, tecnología con toque humano. Algo que hemos notado en el consumidor, ellos siguen valorando totalmente el contacto físico, la interacción física, voy a llamarle. No necesariamente toda la gente está abierta a que todo sea digital, a que desde mi casa compro todo. La gente le sigue gustando ir a la tienda, probarse las cosas, probar el producto, interactuar con la gente y que nos platique los beneficios de los productos. Entonces, tenemos que asegurar que esta tecnología tenga ese toque humano. Y creo que hoy la inteligencia artificial y los algoritmos de machine learning nos permiten darle ese toque humano, ese toque personalizado a la experiencia. ¿Qué habilita nuestro ecosistema modelo digital omnichannel?
Yalutec, Yalo y Sintec, hace un tiempo atrás nos pusimos a pensar cómo podemos integrar, ¿no?, las capacidades de los tres para generar un ecosistema que nos lleve desde la comprensión del consumidor, que eso tiene que ver con segmentación, la propuesta de valor diferenciada, un customer journey diseñado, ¿no?, hasta la creación de una organización digital omnichannel. Evidentemente, para pasar en este journey hay ciertos pasos, ¿no? Entendemos al consumidor, definimos una estrategia digital omnichannel donde entendemos las brechas de una organización para migrar este tipo de modelos, evaluamos los beneficios, inversiones que se requieren y además generamos una agenda de transformación, ¿no? Esa agenda de transformación hacia modelos más avanzados, más digitales, que ayuden a conectar con las necesidades de los clientes. Ahora, cuando hablamos de integración de ecosistema Digital Omnichannel, es cómo sincronizamos la cadena de valor. Y cuando digo la cadena de valor es desde la planeación hasta la entrega de un producto, cómo aseguro que en todos en toda la cadena hay conceptos digital. Y evidentemente aquí habilitamos soluciones tecnológicas como es comercio conversacional, la plataforma de Yalo, ¿no? Y los modelos de analítica avanzada que trae Yalo. Tuve la oportunidad de participar en el último foro de Conecta con Yalo. Me pareció, hay soluciones súper interesantes alrededor de Machine Learning y analítica avanzada, lo cual habilita esto que hemos hablado anteriormente. La redefinición de procesos de cara al consumidor. Evidentemente hay un esfuerzo relevante para poder generar estos modelos Digital Omnichannel. Y por último, la creación de organización Digital Omnichannel. ¿Qué significa eso? Evidentemente, para tener una operación digital, pues habrán estructuras que habrá que cambiar, habrá modelos de gestión, KPIs, modelos de compensación que hay que ajustar. Y también hay que asegurar que a través de una estrategia de gestión del cambio, habilitamos a las organizaciones para tomar esa decisión o adoptar ese cambio de ser una organización digital. ¿Por qué es clave hablar de comercio conversacional al momento de implementar modelos digital? ¿Qué es lo que hoy pide el consumidor, no? Hoy las necesidades del consumidor, como hablamos, tienen una necesidad de satisfacción inmediata, ¿no? Tener una vida sencilla, que no sea complicado comprar un producto. Entonces, ¿qué es lo que busca? Una plataforma que sea sencilla de utilizar, ¿no? Que sea conveniente, que sea ágil. ¿Y qué es lo que satisface, no?, este tipo de plataformas? Pues provee respuestas ágiles, automatizadas, ad hoc al cliente con una experiencia personalizada. ¿Qué es lo siguiente? Buscan experiencias personalizadas, ¿no? Buscan también interacciones memorables y buscan información para tomar decisiones. Todo eso, ¿no?, lo busca a través de medios de atención donde se sienta reconocido, se sienta que lo están atendiendo de manera personalizada, que hay procesos de compra sin fricción, que no sea complicado y que apalanque todo lo que hoy consumimos hoy en día, ¿no? Información de redes sociales y plataformas digitales que al final alimentan la forma en la cual el consumidor hoy consume productos. Eh, Ahora, el comercio conversacional, ¿cómo también ayuda en esto? Hoy comercio conversacional genera información personalizada y relevante del consumidor para darle lo que necesita, ¿no? Cuando necesita, le ayuda a comparar, ver la gama de productos que hay, entender y comparar en una misma plataforma la necesidad de compra que tiene. También integra conceptos de autoservicio y trato humano. Creo que algo que tiene comercio conversacional, a diferencia de las aplicaciones, es esta forma de comunicarnos de hoy en día. Hoy, ¿cuánta gente no usa WhatsApp? Todas las comunicaciones, inclusive preferimos hablar de WhatsApp en lugar de tener llamadas telefónicas. Entonces, la interacción a través de WhatsApp es un canal ya habitual y que se siente personal, ¿no? Y evidentemente, comercio conversacional se conecta hoy con plataformas y redes sociales que permiten extraer información para hacer una propuesta mucho más atractiva hacia el consumidor. Hasta aquí, lo siguiente es José. José nos va a platicar un poquito más de comercio conversacional, de la solución de Yalo. Así que, José, te dejo el micrófono. Gracias, Arturo. Solo me confirman si me escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Nítido? Sí, José. Ok. Silvia, ¿me puedes validar para compartir, por favor? Creo que me salió un segundito y se me inhabilitó la pantalla. Disculpe.
Entonces, ahí Arturo, rescaté unas ideas poderosas que dijiste y yo creo mucho en la palabra que nos propusiste, que es phygital. Ahí es la unión entre los canales digitales y toda la experiencia física, ¿no? Entonces, yo recientemente conversaba con una empresa y le decía que muchas veces los usuarios buscan experiencias sensoriales, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos implementando canales digitales, resulta bien interesante cómo reproducir esa experiencia que tienes en un canal físico, cómo complementar esa experiencia física con un canal digital y vamos a ver un poco por qué la tendencia del comercio conversacional es tan poderosa, ¿no? Entonces, rescatando algunos de los highlights que nos propuso Arturo, vemos cómo esas tendencias del consumo van a conformar una balanza entre experiencia de usuario, necesidades del usuario y cómo la empresa ve esas necesidades, retos y las traduce en acciones específicas con proyectos como estos, ¿no? Entonces, recapitulando, un usuario busca satisfacer obviamente una necesidad, pero ojalá que lo haga de la forma más fácil y que el canal sea bastante empático con ese usuario. Vemos cómo el tiempo hoy en día es una de las cosas más relevantes. Ya no estamos acostumbrados a tiempos cortos, sino estamos hablando de velocidades ultra rápidas, inclusive 24/7. Entonces eso nos pone un poco la barra más alta porque yo tengo que construir canales y niveles de atención y servicio que logren compaginar con esto, ¿no? Obviamente la comodidad, que sea una experiencia, usando una palabra en inglés, seamless o sin una fricción. Y obviamente nos decía Arturo algo bien poderoso y es que antes eran temas de indulgencia, cómo satisfago una necesidad en el muy corto plazo, pero ahora es ser entendidos, es un consumo más consciente. Entonces las marcas hemos tenido que reinventarnos en el tiempo y ahora estamos buscando en ese foco con el sombrero de empresa cómo conectar con esos usuarios y cómo usar canales cada vez más pertinentes, y no es traer el usuario a donde está la marca, sino hemos necesitado aprender a cómo mi marca tiene que estar en donde están mis consumidores, ¿no? Entonces, obviamente nos obliga a ser más eficientes, no solo operativamente, de cara a la comunicación corporativa, sino también a nuestros procesos internos, y que en esta dinámica de reinvención diaria nos obliga a adaptarnos. Entonces la empresa sufre o pasa por procesos de constante cambio, y ahí la relevancia en la agilidad en que la empresa tiene que tomar grandes decisiones, ¿no? Entonces no nos están poniendo en una situación mucho más fácil, pero sí nos da agilidad y que los proyectos sean incrementales, y vamos a ver cómo esto lo podemos abordar. Y no podemos dejar de lado la base de la información que se sustenta en datos, y peculiarmente los canales digitales son excelentes para obtener datos en tiempo real y que esto se traduzca en decisiones de negocio. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el ejemplo, le pusimos a nuestra amiga de la pantalla, Irina. Aquí vemos cómo una persona típicamente, y esto es parte de la revolución del comercio conversacional, ya dejamos atrás los canales síncronos, donde una comunicación en tiempo real, donde envío una respuesta y ojalá recibo respuesta, pero son tiempos de atención, de solución específicos. Aquí vemos cómo una interacción se puede prolongar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde vamos rescatando otro de los puntos interesantes que decía Arturo. Hay una serie de puntos de contacto o un journey de cliente donde yo hábilmente tengo que hacer esa hipersegmentación para lograr que mi mensaje esté en el ánimo de mi usuario en el momento específico. Entonces, obviamente, si soy un restaurante y quiero compartir el momento del almuerzo y hacerle muy fácil la experiencia de compra, podemos detonar una notificación con una promoción donde el cliente muy fácilmente, con pocos clics, puede acceder al producto o al servicio, ¿no? Entonces, vemos cómo los canales digitales, específicamente el canal de conversación, se va apareciendo mucho o va llenando esos gaps
de gestión, servicio, donde el usuario suele interactuar, que es típicamente un canal de chat, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, dejando a un lado Irina, rescatamos dos conceptos muy poderosos, que es que los mercados se basan en conversaciones y las conexiones de la marca con los usuarios finales se basan en relaciones. Entonces, rescatando un análisis que vemos como uno de los principios de todo este fenómeno que existió del 95 en adelante con el boom del Internet, estamos hablando de que estos canales, específicamente los canales digitales, nos dejan ingresar en un mercado masivo, pero nos permite tener conversaciones humano a humano, pero con el potencial de hacerlo escalable en muy corto tiempo, pero hacer eso que decía Arturo de phygital, es decir, cómo logramos unir esa experiencia que comienza posiblemente en un canal digital y queremos que se conecte, bien sea para la experiencia de compra en un canal físico, inclusive para la elaboración del producto o la entrega posterior. Entonces, el canal digital logra unir esos dos mundos, esos dos polos, que empezó en un canal físico, pero ya las interacciones, las relaciones y las conversaciones están ocurriendo en el canal digital, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva al comercio conversacional? Como para ir aterrizando, obviamente esta tendencia de que cada vez más personas tienen acceso a Internet, inclusive a más de 2 dispositivos por persona cuando vemos las estadísticas de país. Ya somos más nativos digitales en el sentido donde las generaciones van creciendo y esas generaciones nos van ayudando a que esa inercia consolide compras digitales. Obviamente el tiempo que pasamos en las pantallas, hace un par de años recuerdo que estábamos alrededor de 34 veces en una estadística que daba Meta, hoy ya sobrepasa las 100 veces al día que una persona está revisando su celular, pero sobre todo en canales de conversación, y obviamente ya vamos habituándonos a hacer compras, interacciones en esos espacios digitales, ¿no? Entonces, por esto es que los canales de conversación han revestido especial importancia y por eso es que nosotros hemos apostado en los últimos 7 años en desarrollar esta tendencia a nivel global. Entonces, ¿qué nos lleva acá? A que es un excelente mecanismo para generar ventas, y aquí es donde empezamos a hacer la diferencia entre los esquemas tradicionales y los nuevos, es que estos canales de conversación te permiten generar ventas. Ya no solo es atención al cliente, reclamos, seguimiento, sino que los casos de uso se están volviendo cada vez más relevantes hasta el punto donde ha implicado para ciertos clientes la continuidad del negocio con ciertas contingencias país, como lo vimos en la pandemia, pero como ahora mismo está pasando, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica con temas políticos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una experiencia optimizada de 12 veces más rápido versus una experiencia que puede ser web o que puede ser a través de un call center. Tenemos procesos de automatización bien robustos de más del 90% con integraciones directas a CRM o otros sistemas, y realmente es medible en tiempo real. Entonces eso lo hace aún más poderoso. Entonces, ¿cómo enfocamos la estrategia? Y aquí es un poco para ofrecer ciertas luces de cómo ustedes pueden ingresar a un proyecto similar. Entonces, en términos generales, decidimos ir por comercio conversacional. Yo tengo que estar claro de mi estrategia, por qué quiero hacer esto, qué oportunidades veo, qué área van a formar parte del proyecto y obviamente cuáles son mis retos corporativos y cómo eso lo aterrizo en una acción o un roadmap de producto digital, ¿ok? Obviamente después tengo que ver qué oportunidades hay allí, tengo que hacer un análisis ojalá de recursos con los que cuento, de retorno de inversión y cómo los costos del proyecto van a impactar esto, y luego ponerme mucho en los zapatos de ese consumidor con la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, esto nos lleva al primer escenario donde ya yo tengo claridad cómo abordar el proyecto, y viene después una fase con los aliados correctos, Syntec, Yalutec y Yalo, para identificar cuál es la madurez digital de mi empresa, cuáles son esos canales, establecer la estrategia de canal y obviamente buscar si es una experiencia omnicanal o multicanal, dependiendo de lo que yo quiera
lograr, ¿no? Entonces, habiendo vislumbrado esa estrategia, me pongo en los zapatos de las intenciones de mis usuarios. Entonces, mapeo en grandes rasgos cuáles son las demandas de ese usuario y en función a eso puedo ir categorizando en casos de uso cuáles son los que le doy prioridad en una fase 1 y cuáles puedo dejar luego en fase sucesiva. Nosotros en esta dinámica hemos identificado al menos 6 módulos o partes que logran construir un caso de uso en comercio conversacional. Podemos empezar por autenticación y validación del usuario, podemos pasar por gestiones y consultas, que el usuario acceda a productos y servicios, puedo hacer acciones específicas para incentivar la interacción de su usuario, puedo notificar proactivamente a través del canal y puedo darles el canal para que me den feedback y capturar información en tiempo real. Entonces, habiendo dicho esto, tú unes algunos de estos módulos y puedes inclusive tener un canal con un proyecto digital, con un canal suficientemente robusto e idealmente nuestra recomendación es que este canal o este proyecto, más que canal, tenga esta vista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Partimos de casos de uso, que idealmente le decimos activación, donde tienen bajo impacto en las necesidades o en la profundidad técnica de la empresa y podemos ir con casos de uso que los hacemos crecer en el tiempo para que esa curva de aprendizaje acompañe también la experiencia del usuario y la empresa vayamos haciendo casos de uso más robustos, pero siempre que haya un equilibrio entre el impacto al negocio, la generación de valor para el negocio y obviamente que mi equipo, porque es un cambio, es un proceso transformacional, me acompañe para aprender sobre la tecnología e irla adoptando incrementalmente. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Yo tomo esos building blocks, le digo yo, que son prácticamente pequeños módulos y puedo construir un caso de uso completo. Aquí tenemos un ejemplo de banca que tiene un journey específico. Digamos que yo quiero captar clientes nuevos a través de la preaprobación de un crédito. Entonces, arriba vamos a ver cuáles son los puntos de contacto con ese usuario y abajo vamos a ver cómo la empresa despliega ciertos mecanismos. Entonces, yo en una acción de engagement me puedo conectar a mi CRM para detonar una notificación. Eso genera que el cliente interactúe con este caso de uso. Ese caso de uso se conecta con un score de crédito, por decirlo así, y nos da que la persona puede generar ciertos datos. Entonces ya yo estoy buscando cómo colocar ese producto y luego que eso genere un feedback o captura de información y ahí es donde yo conecto mi plataforma a través de integraciones vía API. Entonces, estos casos de uso nosotros solemos desplegarlo para banca o ciertos clientes y esto se ve en un proyecto incremental donde podemos partir de casos de uso de consulta, migrar a casos de uso donde ya voy buscando enrolar clientes, gestiones para esos clientes, hasta llevarlo a colocación de productos para mejorar mi rentabilidad, mejorar la cobranza o impulsar otros productos. Entonces, estos proyectos se convierten en proyectos transversales para la organización, donde prácticamente yo satisfago necesidades de servicio al cliente, satisfago necesidades de comunicación corporativa, voy aprendiendo en la dinámica de negocio para robustecer los casos de uso hasta que tenga la masa crítica de clientes y ya yo puedo hacer upsell o colocación de nuevos productos. Entonces así se ve en el ejemplo de banca típicamente el roadmap de desarrollo en un canal de comercio conversacional. Entonces, si vemos esa dinámica que empezamos con la lámina de Irina, aquí digamos, pongámosles José a esta persona, yo voy dándole los puntos de contacto. Entonces, tengo actividades de engagement que me permite la plataforma de conectar con él. Puedo darle la capacidad de que solvente dudas, preguntas, de darle una orientación al usuario. Puedo colocar productos. Puedo, una vez que cuente con esa masa crítica, desplegar programas de lealtad
obviamente el loop de transacción se cierra, mejor dicho, de la colocación de un producto se cierra con el pago de ese producto, entonces puedo despegar transacciones, servicios de valor agregado que apuntan a lo que es cross-sell o upsell de mi solución y en tiempo real captando data para volver a empezar el ciclo y los puntos de contacto. Entonces, 3 dimensiones relevantes, y disculpe que vaya un poco rápido, pero es información interesante. Tenemos 3 niveles. Nosotros somos de la idea de que un solo software o una sola solución no te solventa todo. Entonces, por ahí es la relevancia de construir casos de uso con múltiples módulos, soluciones, software para permitir realmente esto. 1, enfoque en mi cliente para tener la menor fricción posible, darle información relevante y obtener obviamente conversión y recurrencia. Las herramientas son vitales, entonces esa segunda capa es crítica porque necesitamos ir a hacer integraciones profundas a los sistemas, flexibilizar lo posible esos procesos y lógicas de negocio, captar métricas en tiempo real y eso me da escalabilidad del caso de uso, pero no menos importante es la tercera, que es la solidez del equipo, porque hay una curva de aprendizaje de nuestra organización para adoptar la tecnología. Entonces, cuando tú tienes un equipo robusto, mitigas esa rotación, que obviamente es un reto en estos días, sobre todo en el esquema de talento humano. Le ayudamos a conformar una visión tecnológica y esto en la conjugación de todas las capas nos da un time to market y un go-to-market crítico, ¿no? Óptimo. Entonces, los resultados es, transformamos nuestros procesos, medimos bien a nuestro equipo y obviamente agilizamos en soluciones, ¿no? Entonces, para darle una idea, pasar de lo teórico a lo práctico, hemos implementado una serie de proyectos muy interesantes donde vamos desde un caso de uso muy tradicional, que es el área agrícola. Tenemos bases de usuarios impactados de más de 70,000 usuarios, teniendo conversaciones alrededor de 100,000 o más conversaciones y con automatización o trámites que en el 40% solventa directamente el robot, ¿no? En tiempos, por ejemplo, el caso de Papa John's Centroamérica, tuvimos un despliegue óptimo de 15 semanas para 3 países, donde fuimos paulatinamente entregando resultados y hoy en día estos canales ofrecen alrededor de 40% de conversión, que es súper poderoso cuando lo comparas con canales digitales como web o apps, ¿no? Ahora, casos de uso también para generar transacciones y mecanismos de cobro y colocación son sólidos, como el de Grupo Monge también en Costa Rica, ¿no? Que tenemos un crecimiento prácticamente sostenido de 300% o de prácticamente 150% interanual, conversaciones sin interacción humana del 70% y una conversión de personas que inician y finalizan alrededor del 45%. Entonces, estos casos, digamos que hacen la diferencia y antes de darles un poco la palabra a ustedes para que tengamos interacciones, me gustaría cerrar un poco con algunas ideas finales, invitando a Arturo a que se una a la conversación y que nos cuente un poco qué pasaría, Arturo, si una empresa enfocada en este tipo de proyectos decide emprender a través de la alianza de Syntec y Yalutech para promover o integrar un proyecto de comercio conversacional. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, usualmente nosotros, José, abordamos este tipo de proyectos, este tipo de transformaciones a través de 4 grandes pasos, ¿no? El primero es entender dónde está, digamos que la situación actual de esa organización, el nivel de madurez del modelo operativo y entender las brechas que tienen hacia modelos digitales o digital, ¿no? Lo segundo es, ok, de acuerdo a esas brechas, ¿qué soluciones podemos habilitar en cada uno de los componentes del modelo operativo para habilitar esta transformación? Y generamos ciertas hipótesis de valor para en la siguiente fase probar esas hipótesis de valor en MBS, les llamamos. Al final es una prueba de concepto
de esas hipótesis, y una vez comprobadas esas hipótesis, hacemos un programa de transformación con escalamiento de la solución para maximizar o capturar todo el beneficio que hay en esta evolución de modelos de transformación. Entonces yo te diría que esos son los grandes 4 pasos, ¿no? Evidentemente estamos acompañados con ustedes, Yalutech, y con la plataforma de Yalo. Y como Syntec también incluimos ciertos benchmarks para poder calibrar tanto los niveles de madurez como la visión futura. Implementamos también, bueno, incluimos Subject Matter Expert, que son personas VPs de la industria que nos ayudan a conectar la estrategia con la realidad operativa y los insights del mercado, que hemos hecho mucho research alrededor del consumidor a través de digital y que tratamos de capturar dentro de las soluciones que proponemos. Estupendo, Arturo. Y obviamente nosotros, el aporte que generamos a estos proyectos es el acompañamiento, desplegamos talento para que acompañe ese proceso de transformación. Obviamente a veces nos toca digitalizar muchas cosas que son soluciones legacy o que no están expuestas al Internet o para conectarse entre sistemas. Y uno de los game changers de todo este proceso en los últimos 5 años ha sido cómo lograr que un canal tan poderoso como WhatsApp se convierta en un canal transaccional. Entonces la parte de pagos digitales y sobre todo colocación de créditos ha sido muy relevante, y eso de la mano de aliados como Yalo, Syntec y otro tanto empresas que nos respaldan, ¿no? Entonces, súper, Arturo. Quizá aquí vamos a cerrar la parte como conceptual para darle pie, Sofi. No sé si vamos leyendo las consultas y ahí conversando con Arturo y conmigo de la posible solución, pues. Gracias, Arturo. Gracias, José. Tenemos un par de preguntitas. Voy a empezar. La primera es para José. ¿Yalutech incluye la solución analítica para gestión de los clientes y su experiencia? Ok. Entonces ahí, Sofi, respondiendo a Mauricio. Mauricio, sí, Mauricio, perdón. En términos generales, y voy a rescatar quizá esta presentación, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos toda esta interacción, o lo que construimos en un proyecto de comercio conversacional tiene la capacidad de identificar ese cliente, y que ese cliente en toda la interacción que tiene con nuestra plataforma, el caso de uso, el producto, genere data. Esa data se puede exportar, y al exportarla te permite desplegar y en tiempo real prácticamente tomar información para tomar decisiones de negocio. Entonces, sí se puede gestionar al cliente, sí se puede mapear la experiencia, y tenemos los mecanismos para lograrlo. Gracias, José. Acá también tenemos otra. Es ¿cómo puedes hacer que mi canal de WhatsApp genere retornos sobre la inversión? Y si tienes algún tip práctico o algunos tips prácticos para que sea monetizable. Ahí quizá, Arturo, me interesaría que le comentes al equipo, a los oyentes, cómo típicamente hacen ese análisis de rentabilidad, y yo después te puedo dar mi insight, pero creo que agrega mucho valor en el análisis. Sí, evidentemente, el canal digital no es para todos, ¿no? Entonces, dentro del caso, el business case que hacemos, ¿no? Hay un segmento de clientes al cual proponemos cierta solución. En esa solución tiene cierto costo y la inversión se retorna a través de estos, o sea, por ejemplo, comercio conversacional trae un muy buen índice de conversión, por ejemplo, de compra, y eso al final eleva los tickets promedio, porque a la hora de hacer comercio conversacional no solo es yo te pongo un producto y él quería tal vez un producto en específico. Ahí podemos ligar, también te recomiendo este otro tipo de productos, entonces el ticket promedio se eleva versus un canal físico en el cual pues, él solo iba por ese producto, tal vez el tendero o en la tienda no le ofrecían algo más y se fue comprando 20 pesos. Con comercio conversacional ese ticket puede incrementarse, y eso hace que el retorno de la inversión sea mucho más rápido, ¿no? Sí, y quizás para apoyar esa pregunta, nosotros lo que hacemos al principio es, en esa visión de negocio, identificamos cuál es el objetivo de la empresa,
e identificamos qué KPIs queremos mover y en esa misma medida, a través de las herramientas, tratamos de impactar y generar esas palancas para generar revenue, ¿verdad? En el caso de la parte de venta. Y obviamente los ingresos incrementales, la inversión de producto y al final tenemos un retorno de inversión y los proyectos sí generan un impacto directo, como decía Arturo, en el ticket promedio, la recurrencia de compra y la conversión es bastante buena. Y sumando a eso, José, el tema del costo también es importante. Hoy con la atención física, el costo es elevado, ¿no? Entonces, estas plataformas digitales pueden inclusive a tener reducciones en costo por, ya no estamos personas físicas atendiendo el mercado, sino podemos reducir frecuencias, ¿no? De visitas en las tiendas, etcétera. Y eso ayuda a reducir costos también. Y eso suma al caso, obviamente, para poder pagar la inversión. Perfecto. Con la pregunta que respondiste anteriormente, José, Mauricio nos pregunta si estas analíticas incluyen dashboards. Sí, las partes críticas del proyecto, cuando digo crítico es, queremos analizar la productividad del canal como tal, del número de WhatsApp o del canal de servicio, eso genera sus métricas y también se genera ya de cara a si es venta a través de catálogo o transaccionalidad, cada parte crítica del proceso te genera una data y esa data se genera en los dashboards. Entonces, desde la parte del catálogo, la experiencia de compra, se pueden medir eventos, rotación de productos, conversión, se pueden establecer los píxeles para experiencia para optimizar las campañas digitales y en la parte de transacción se puede lograr eso y en la parte de canal, o sea, podemos medir prácticamente cualquier área del flujo. Gracias, Sofía. Ok, listo. Avanzo con la siguiente. Francisco también tiene la pregunta de, típicamente, ¿cuánto tiempo se requiere para realizar una evaluación de mi modelo actual y definir una visión de mi modelo futuro? Esta la tomo yo, José, y luego te doy sobre todo la parte de la implementación. Yo creo que la parte de estrategia de negocio, usualmente los assessments los hacemos, tratamos de que sean muy ágiles. Entre 4 y 6 semanas, ustedes pueden tener un diagnóstico punta a punta para poder implementar este tipo de modelos. Y después el envision del modelo, o sea, esa definición del modelo futuro, puede tomar otras 4 semanas aproximadamente, ¿no? Y con eso tienen un roadmap claro de desde mi diagnóstico hasta hacia dónde quiero llegar y dónde puedo llegar, qué capacidades tengo que desarrollar. Estamos hablando de entre 8 y 10 semanas. Sí, y dependiendo de la robustez del caso de uso y de la madurez digital de la empresa, si los servicios o las conexiones están listas para hacerse, nosotros podemos tomar idealmente alrededor de 6 semanas en un lanzamiento de un proyecto fase 1 y eso acuérdense que la vista de esto es incremental, como les mostraba en la gráfica. Entonces empezamos por fase 1 y lo vamos haciendo crecer hasta tener roadmap de productos en vivo que tienen más de 5, 6 años de haberse lanzado. ¿Sí? La siguiente pregunta es de Nicolás. En la matriz de madurez y casos de uso, ¿cómo diferenciamos a usuarios entre fidelización y colocación? Ok, entonces lo interesante, ese ejemplo de banca, nosotros siempre vamos a tener usuarios nuevos y usuarios que ya pertenecen a mi base. Entonces los nuevos siempre van a estar en una fase de activación. Yo tengo también como marca que entender en qué momento está mi marca, si quiere una fase de awareness, de consideración. Entonces yo establezco estrategia digital, obviamente la estrategia de comunicación y marketing y utilizo el canal como mecanismo para potenciar esas dos estrategias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ya yo tengo una masa crítica de clientes que tienen regularidad, eso se puede filtrar y se puede medir. Yo a esos clientes que quiero que mantengan su regularidad en el canal, yo los fidelizo a través de campañas específicas y segmentadas para ese grupo y habrán otros que quiero por madurez o por ser la primera vez o fidelizarlos la primera vez para que haya esa recurrencia, yo puedo establecer estrategias diferentes, ¿no? Entonces algunos irán hacia colocación de productos por el tiempo que tienen en mi base,
algunos otros será el incentivo para que tengan la primera o la segunda compra y así sucesivamente, como decía Arturo hoy, hipersegmentando esos embudos, por decirlo así. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Con base en su experiencia al implementar este tipo de proyectos, ¿cuáles son los principales indicadores que se ven beneficiados? Para mí hay tres muy relevantes. Ahí me complementas, José, pero el ticket promedio creo que es un gran testigo de cómo va creciendo el consumidor en la compra, ¿no? Y qué otros productos empieza a comprar. Digamos que ese es uno. El segundo es la tasa de conversión. No es lo mismo a cuántos yo llego que cuántos realmente me compran. Y ese también es otro testigo relevante y que transforma este tipo de aplicaciones. Por toda la información, toda la analítica que hay detrás en cómo convertimos al cliente. Y lo último yo diría que es muy relevante, es más soft que hard en tema de indicadores, pero el tema de satisfacción al cliente. Creo que la experiencia, que el cliente te evalúe con una experiencia buena, hoy para mí es relevante en cualquier producto o servicio. Sí, principalmente eso, Arturo, yo le agregaría quizá mi recurrencia de compra cuando sé medir cuántas veces ese cliente está comprando en el tiempo en ese canal. Por lo tanto, esa lealtad que tiene hacia el canal, pero sí, eso sería. Ok. ¿Nos pueden ampliar un poco más la información de cómo podemos aplicar este proceso de transformación con comercio conversacional a empresas de servicio B2B? Pregunta Mercedes. Si quieres, comienza tú, Arturo, desde la parte de estrategia y yo les cuento las maravillas que hacemos en el B2B con estos proyectos. Sí, en términos de estrategia, o sea, podemos hacer este frame que les mostramos, ¿no? Junto con José, la verdad es que aplica para B2B, B2C y B2B2C, ¿no? Cuando entendemos la madurez de las organizaciones, todas las organizaciones tienen ciertas estrategias, procesos, herramientas y la estructura organizacional per se y todo lo que conlleva. Entonces, la evaluación del diagnóstico es prácticamente es similar, no digo que es igual porque tiene sus particularidades, evidentemente, un producto versus un servicio. Pero este tema que les comentaba, entre 4 y 6 semanas, es básicamente el tiempo y el approach es muy similar. Yo lo que podría decir de mi lado. Sí, en el B2B es uno de los casos donde nosotros hemos tenido mayor éxito porque obviamente tienes una relación de tradición con los puntos, hay una relación de confianza y a diferencia del B2C donde no necesariamente tienes certeza de tu cliente, que si ese cliente va a ser leal en el tiempo o hay muchas tentaciones en el camino o esas indulgencias que hablamos al principio, pero en el B2B tú sí tienes certeza de tu base de clientes registrados. Entonces, lo que hacemos es utilizar ese canal y quizá me iría muy rápidamente acá y es generar primero engagement. Empezamos por casos de uso de bajo impacto, que es notificarle, por ejemplo, la frecuencia de visita, voy dándole información relevante como promociones, después voy valorando otro tipo de recursos para que el cliente se habitúe al uso de canal digital, pero después lo que hacemos es desplegar rápidamente todo lo que es comercio conversacional. Entonces ya podemos desplegar catálogos de producto y esos catálogos mucho enfocado a subir el ticket promedio con cross-selling, con sugerencias de producto y también con, obviamente, buscar mecanismos de promoción para que ese drop size incremente, ¿no? Entonces, a través de una serie de estrategias, mapeamos ese roadmap de productos para el B2B, pero históricamente ha sido muy exitoso y uno que es muy poderoso es el One Chat Buy, que es una dinámica donde yo le entrego una oferta, ya habiendo probablemente hecho un pedido, pero ese One Chat Buy te permite muy rápidamente agregar a un pedido existente un producto y así vas incrementando cada vez más el ticket. Entonces sí podemos hacer muchísimas cosas en el B2B y con gusto podemos apoyar. Gracias. Y tenemos la última pregunta de Javier. ¿Qué herramientas utilizan? ¿ERPs, BI, analítica? ¿Cuál?
De nuestro lado, ¿no? La parte estratégica de negocio y de análisis de información, etcétera. Tenemos herramientas de BI, tenemos Power BI, Tableau, que nos ayudan a visualizar todos los outcomes de los análisis, ¿no? Y por el otro lado de analítica, en Sintec apalancamos mucho assets. Tenemos un centro de innovación y analítica avanzada en el cual generamos algoritmos, ¿no? Con diferentes herramientas. Tenemos Python, depende del código, pero y R, ¿no? Que utilizamos para optimizar los procesos y hacer más ágil la etapa, lo que les comentaba del assessment, ¿no? Sí, en nuestro caso, en la ejecución de un proyecto, el ERP, CRM, BI se convierten en insumos críticos, porque nosotros cuando permitimos automatizar la experiencia, tendemos puentes entre servicios que ya existen en la empresa, como los que menciona Javier, y que el usuario pueda autogestionarse yendo a consumir y entregar información hacia los sistemas, y ahí quitamos intermediarios o manos que hacen gestiones que cuestan muchas veces dólares en el camino, pero entregamos información en tiempo real, entonces se vuelve muy productivo el proceso y atacamos no solo revenue por un lado, sino también ahorro y otro tipo de indicadores claves de ese retorno de inversión. Ok. Gracias, Arturo. Gracias, José. Con esta pregunta terminamos este webinar. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que si quieren tener una cita con Yalotech, pueden escribir a comunicaciones@yalotech.com. Así que tengan todos muy feliz día. Gracias a todos, un gustazo. Gracias. Un abrazo a todos. Chao.